Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. Relato basado en la experiencia de un agrimensor en el proyecto de la represa de Monte Alto. Esta historia transcurre muchos años atrás, en un tiempo en el que las leyendas cobraban vida entre las sombras de las montañas. Hoy, quien la cuenta es un anciano de cabellos grises, pero el horror que vivieron él y sus compañeros permanece vivo en su memoria, como un fuego que nunca se extingue. Varias partes de este relato fueron completadas por su esposa y otros familiares cercanos. Voy a compartirles una mala experiencia que tuve junto a algunos colegas cuando fuimos a trabajar al pueblo de Monte Alto, como parte de un encargo de una empresa para un proyecto que se realizaría años después. Pero antes creo que es importante ponerlos en contexto con una situación que vivió mi esposa cuando residía en el antiguo poblado de Monte Alto. Aquel pueblo tenía un aire enrarecido, algo que muchos preferían ignorar, pero mi esposa no la pasó nada bien. En el trabajo que tenía entonces, me tocaba salir comisionado a diferentes partes de México. Aquella vez recibí la noticia de que mi próximo destino sería Monte Alto, en el estado de Hidalgo. Cuando mi esposa se enteró, su rostro palideció y sin titubear me pidió que tratara de cambiar esa comisión, que intentara buscar a alguien más para ir en mi lugar. Al principio me pareció una petición un poco exagerada. Yo estaba entusiasmado por la idea de conocer un lugar nuevo, un lugar que prometía paisajes serranos, llenos de naturaleza virgen. Sin embargo, empecé a notar que otros compañeros también intentaban evitar esa asignación. Algo me inquietó, pero no quise dar marcha atrás. Antes de salir, mi esposa me contó una historia que me heló los huesos. Me habló de su infancia en Monte Alto, hace más de 60 años. Vivía en una casa de adobe situada en una de las entradas principales del pueblo, una casa que parecía cargada de secretos antiguos. Todas las tardes, cuando el sol comenzaba a desaparecer, los abuelos de mi esposa la instaban a entrar antes de que cayera la noche. La razón era siempre vaga y misteriosa, pero la advertencia era firme. No te quedes afuera cuando oscurezca. Una noche mi esposa, que en ese entonces era apenas una niña curiosa, no podía dormir. Escuchó ruidos extraños en la calle, como si algo pesado fuera arrastrado sobre la tierra. Toda la casa dormía, pero la curiosidad pudo más, y decidió investigar. Encendió una vela y avanzó hasta la sala, donde los ruidos se hacían cada vez más claros. Era como si varios sacos fueran arrastrados lentamente. Dejó la vela encendida en la mesa y se acercó a la ventana. Entonces los vio, una procesión de figuras sombrías, moviéndose con lentitud frente a la casa. Eran muchas, avanzando sin prisa, sin un destino claro. Sus rostros eran imprecisos, apenas distinguibles bajo la luz de la luna. Sus siluetas parecían las de ancianos encorvados por el peso de la edad. De repente, la luz de la vela se apagó. Mi esposa sintió una mano helada en el hombro. Era su abuela, que en silencio la apartó de la ventana y le indicó que mirara.
Una de las figuras se había detenido frente a la casa como si hubiera escuchado algo. Dos ojos brillantes, sin vida, escudriñaban el interior. La abuela, con un gesto, indicó que debían mantenerse en silencio. Lentamente la figura se alejó y siguió a las demás hasta perderse en la oscuridad. La abuela le explicó que eran ánimas errantes, almas perdidas que buscaban luz. Aquella noche, mi esposa comprendió por qué siempre debía entrar antes de que cayera la noche. Debo admitir que en ese momento no le creí del todo. Había conocido a sus abuelos y siempre me parecieron personas con gusto por contar historias para entretener a los nietos. Sin embargo, algo en su voz me hizo dudar. Finalmente, no logré cambiar mi comisión. La tarea consistía en realizar estudios topográficos para una represa que se planeaba construir allí, en medio de las montañas. Acampamos en la sierra, rodeados de naturaleza, con el cielo estrellado como nuestro techo. Pasaron varios días sin ningún contratiempo, pero en la última noche todo cambió. Uno de mis compañeros, Ramón, había improvisado un baño a unos metros del campamento. Ya era tarde, y cuando me pidió que lo acompañara, accedí de inmediato. Era regla general que nadie fuera solo, por si acaso se presentaba algún animal salvaje. Mientras Ramón se alejaba, yo me quedé vigilando con la linterna en mano, apuntando hacia el monte. Fue entonces cuando las vi, una serie de luces tímidas que titilaban entre los árboles, moviéndose lentamente hacia nosotros. Traté de enfocar con la linterna, pero la luz no alcanzaba. Ramón se acercó y también las vio. Sin decir nada, regresamos al campamento, pero a medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que aquellas luces también se acercaban. Apunté de nuevo la linterna, y lo único que logré distinguir fueron sombras negras, oscuridad pura. Dos puntos brillantes, como ojos, parecían mirarnos. Algo en esas sombras no estaba bien. Parecía que hasta el viento las temía, pues de repente todo quedó en un silencio absoluto. Ramón, sin pensarlo, les lanzó una piedra que atravesó las sombras como si no hubiera nada allí. Entonces corrió, dejándome solo. Quise correr, pero mis piernas parecían paralizadas. Sentí un frío recorriéndome la espina dorsal mientras las sombras avanzaban hacia mí. Fue entonces cuando recobré el control y salí corriendo hacia el campamento. Grité a mis compañeros, llamé sus nombres, pero nadie respondió. La fogata seguía encendida, pero no había nadie a su alrededor. Pensé que estaba completamente solo. En un acto desesperado me metí en la tienda de campaña y allí estaban todos, incluyendo a Ramón, que me hacía una seña para que guardara silencio. Los ruidos de arrastre se oían afuera, cada vez más cerca. Recordé entonces la historia de mi esposa y comprendí que aquellas ánimas buscaban luz. La fogata seguía encendida y su fulgor seguramente las atraía. Les dije a mis compañeros que apagaran todo, incluso el fuego. Nadie se opuso. Salimos con rapidez y arrojamos agua sobre la fogata hasta que solo quedaron las brasas. Nos quedamos en silencio, ocultos en la oscuridad de la tienda de campaña. Las sombras se acercaron. Sus pasos arrastrados eran el único sonido que podíamos escuchar. Vi sus siluetas tras la tela, sus ojos como canicas brillando en la oscuridad. Estaban buscando una luz que ya no existía. Al cabo de unos minutos comenzaron a retirarse, y cuando por fin el viento volvió a soplar, supe que todo había terminado. Les conté a mis compañeros la historia de mi esposa, y ninguno me contradijo.
Todos habíamos vivido lo mismo y sabíamos que esas no eran simples leyendas. Aquella noche aprendí a no subestimar las historias de los pueblos. A veces la realidad supera con creces la fantasía y lo que parece un cuento para asustar a los niños es en verdad una advertencia de algo mucho más oscuro y antiguo. Si aquellas ánimas me hubieran alcanzado, no sé si podría estar aquí contando esta historia. Lo que sí sé es que en Monte Alto, lo inexplicable es parte de la vida cotidiana y uno debe respetar los secretos que las montañas y las sombras prefieren guardar. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.